Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a iniciar con el estudio de la sesión número 15 de la Torá verso por verso, que lleva el título de Identificando a la serpiente del Edén, con un subtítulo que dice así: tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Todo esto basados en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 5. Es muy probable que el día de hoy solamente vamos a avanzar un solo verso. Así que preparen sus Biblias, su cuaderno de apuntes y vamos a orar. Ayúdenme, acompáñenme. Amado Señor, nos acercamos a ti en gratitud. Te pedimos que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a entender y caminar en tu verdad. Ayúdanos a que este estudio nos haga entender aquello que debemos saber en este tiempo. Revélanos lo que debemos aprender conforme al nivel de cada persona, Señor. Ayúdanos a ver tu verdad, ayúdanos a ver tu palabra sin tendencias. Y gracias, Señor, por darnos el privilegio de que en este tiempo podemos estudiar tu palabra verso por verso y tenemos tantos materiales, tanta ayuda, Señor. Ayúdanos a ser humildes y también responsables en la administración del tiempo que tú nos has prestado en esta tierra. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Amén y amén. Sesión número 15, la Torah verso por verso, identificando a la serpiente del Edén. ¿Cuál es la imagen que tú tienes cuando piensas en la serpiente del Edén? La mayoría de las personas tienen esta imagen que está justamente en la pantalla de una serpiente de color verde con una manzana, tal vez un árbol y la mujer. Bueno, esa es una idea, pero literalmente será así. Pues hoy vamos a aprender todo esto. Así que acompáñenme y pues veamos cómo es que estamos avanzando en el capítulo 3. Recordemos que el capítulo 2 del Génesis habíamos terminado la anterior semana con la sesión número 14, donde hablaba de que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y cuando vemos que esta palabra solo no se refiere a soledad conyugal únicamente, sino una soledad de que el hombre tenga una ayuda en contra o una ayuda de frente, algo o alguien que le ayude a tener equilibrio al hombre. Recuerden que no se trata solamente de ayuda conyugal. Y dimos el ejemplo de Moisés con su suegro Jetro, que le decía que Moisés no podía hacer ese trabajo solo, pues él iba a desfallecer. Y es por eso que Jetro, bajo la dirección de Dios, le da una ayuda adecuada, que es el término apropiado, a Moisés, sugiriéndole o diciéndole que él tiene que tener un equipo de ancianos preparados por él mismo para ayudarle con el trabajo. Gente idónea, gente adecuada para ese trabajo. Algo parecido sucede con la mujer. La mujer también es una ayuda de frente o en contra que nos ayuda a vivir en equilibrio a los varones. Así que eso es lo que estamos armando y son 5 piezas básicas del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 que las tenemos que conocer. Recordemos, la primera pieza es el jardín, que se refiere a la casa de Dios o la Nueva Jerusalén, o también el tabernáculo, o también podríamos decir el territorio del reino de Dios. El Adán representa al sacerdote, al mayordomo, que es aquel puente que nos va a ayudar justamente a entender el mensaje de Dios. Y esa es la función del Adán. Y el Adán, entendido en el sentido de nombre genérico, no de nombre propio, porque Adán significa el ser humano. La tercera pieza sería el árbol del conocimiento bueno y malo. Recordemos que es mejor llamarle así, es más apropiado llamar así porque así dice en el original, el árbol del conocimiento bueno y malo. En las traducciones está como el árbol del conocimiento del bien y del mal, como si fueran dos frutos, pero en realidad es un solo fruto que tiene los componentes bueno y malo en el mismo fruto. Es una mezcla. ¿Y cuál es el fruto de este árbol que tiene cosas buenas? El fruto es la muerte. ¿Y qué significa comer del árbol del conocimiento bueno y malo? Es sí, tener la capacidad de discernir entre el bien y entre lo bueno y lo malo, pero sin Dios.
Oh, y eso es lo que está pasando con la humanidad. Y eso es lo que el hombre ha escogido hacer, comer del árbol del conocimiento. Y pues cuando entendí este principio, he dicho, no, yo no quiero definir qué es lo bueno y qué es lo malo sin Dios. Es como sacar a Dios de nuestras vidas y decirle, bueno, ahora nosotros vamos a ser Dios. Y eso no debe ser así. El otro componente o la otra pieza del rompecabezas es el árbol de las vidas. Y esto en referencia a que el árbol de las vidas se refiere justamente a varias vidas, mínimamente dos. Es que el árbol de la vida nos va a ayudar justamente a que cuando comamos de este árbol nos ayuda para esta vida y también nos ayuda para la vida eterna. Y hay dos vidas en ese momento. También podemos decir que el árbol de las vidas representa a la palabra viviente que es Yeshua. Ahí tenemos una manifestación de otra vida más, es decir, de una explicación o una ampliación de lo que significan las vidas. Ambos árboles, el árbol del conocimiento y el árbol de las vidas, representan reinos, representan fuentes de conocimiento, donde hay ideología, donde hay cultura. O sea, más que árboles, realmente son reinos, son gobiernos. Y eso es lo que Dios nos ofrece, que escojamos de qué gobierno vamos a comer, que escojamos entre la maldición y la bendición. La maldición es como poner una fecha de expiración en tu vida. En cambio, la bendición es justamente darle vida eterna, o sea, no hay expiración cuando comes del árbol de la vida. Qué maravilloso. Y ahora vamos a entender en esta sesión la quinta pieza, que es la serpiente. ¿Qué significa la serpiente? Hoy vamos a aprender un poco más lo que realmente significa esta pieza. Por lo pronto, decirles que la serpiente es el adversario o todo aquello que se opone a Dios. Así que ese es el tema del día de hoy. Veamos hasta dónde podemos avanzar. Bueno, acompáñenme entonces. Ya hemos hecho un repaso de los anteriores temas y ahora nos centramos de lleno en lo que es el tema del día de hoy, la serpiente. Y todos conocen esta imagen que estoy poniendo a continuación de justamente aquello que pensamos que es la serpiente. ¿Y realmente esta será la imagen correcta de la serpiente? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Y pues creo que ahí tenemos que corregir si realmente esa es la imagen correcta y además si es una imagen teológicamente correcta en que Dios se enfrente a Satanás como si Satanás fuera un rival que le puede hacer frente. Y ahí mismo te puedes dar cuenta, ¿acaso Dios tiene un rival? ¿Acaso Satanás será un rival frente a Dios? Pues no, Satanás es un adversario al servicio de Dios. Dios no tiene rivales. Así que tenemos que aprender a identificar a la serpiente y para eso tenemos que sacar muchos de los conceptos que se nos han enseñado a lo largo de nuestras vidas. Así que leamos el primer versículo de Génesis capítulo 3, versículo 1, para poder entender mejor el significado de la palabra serpiente. Y dice el versículo así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor nuestro Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y eso ahí vamos a parar porque es el siguiente tema. Así que veamos lo que significa la palabra serpiente. La palabra serpiente viene de la concordancia Strong H5175, que es Nahash, que es serpiente, que significa serpiente por su siseo, y sisear es como mantener la S cuando estás, es como más o menos mantener la S cuando te estás moviendo, es como hacer un... Eso es sisear, así en palabras sencillas. Y esa es la habilidad de la serpiente. Y esto se refiere justamente a la capacidad que la serpiente tiene de, como de encantar, de seducir a su presa para después devorársela. Es una capacidad casi hipnótica que tiene la serpiente. Y esta palabra, Nahash, en hebreo significa aspid, culebra o víbora. La serpiente del Edén, perdón, justamente probablemente era la más astuta porque tenía esa habilidad de sisear.
lo cual conecta simbólicamente con su naturaleza de astucia, seducción y engaño. Nahash, en hebreo, serpiente, tiene su raíz en la palabra Nihesh, que hace referencia a lo que tiene relación con la hechicería, la adivinación y el engaño espiritual. Y esto refuerza la idea de la serpiente del Edén. Así que no era un animal o no era simplemente un animal, sino era una manifestación espiritual que obviamente implicaba esa manifestación astucia, peligro, engaño y hasta algo diabólico. Eso es la serpiente en un sentido, vamos a decir, literal ampliado. Estamos tratando de entender que no se refiere solamente al animalito como tal, sino a lo que representa este animalito, la serpiente. Vamos a la siguiente palabra y dice que esta serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. ¿Y qué significa la palabra astuto o astuta? Pues es la palabra arum, que ya habíamos adelantado en la anterior sesión, que esta palabra astuto también se refiere a desnudo. Y esta palabra es H6175 en la concordancia Strong y se refiere a ser alguien artero, avisado, cuerdo o que actúa con prudencia. Aquí vemos que la palabra astucia es una palabra también polisémica, es decir, que puede tener dos significados, uno positivo y uno negativo. Es un adjetivo además que también se usa para decir o calificar a alguien como zorro o cauteloso o cauto o también ladino. Ladino tiene que ver con pícaro o taimado, que es una persona astuta pero con mala intención. Entonces, la astucia puede ser usada de forma positiva o negativa. Veamos algunos usos de la palabra astuta o arum que están a lo largo de las escrituras. Yeshua mismo nos dijo que seamos astutos, pero no se estaba refiriendo a poner ese ingrediente de maldad, sino más bien ese ingrediente de bondad o de algo positivo. Porque Yeshua mismo nos dice en Mateo 10:16, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Está usando una imagen de los animales para que entendamos cómo debemos movernos. Y una oveja es como un animal que no tiene las capacidades de una serpiente o de un lobo. Entonces, pero nos dice que ahí tenemos que actuar aprendiendo de las capacidades que tienen esos, en este caso, la serpiente como un animal astuto. Pues por eso dice que en medio de los lobos tenemos que aprender a ser prudentes como serpientes. O sea, frente al lobo, no trates de ser oveja, sino trata de ser astuto o prudente como serpiente. ¿Y quiénes son los lobos? Pues es ahí donde tienes que identificar. Yeshua dijo claramente que hay muchos que vendrán disfrazados de justamente de apariencia de oveja, pero en realidad son lobos y además que son rapaces. Esto nos hace pensar que nos engañan y actúan casi como la serpiente, ¿no? Y además dice que tenemos que ser sencillos como palomas. También Pablo nos advierte de que no caigamos en las trampas de de la serpiente. Por eso dice en 2 Corintios 11, 3 al 4, dice, pero temo, Pablo está hablando, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, y aquí habla del lobo, predicando a otro Jesús, y aquí ya te dice claramente cómo identificar al lobo. El lobo es todo aquel o aquella persona que habla de otro Jesús. Otro Jesús. ¿Y cuántos Jesuses hay? Pues hay muchos, pero podríamos clasificarlos en dos. El Jesús creado en el tercer siglo, que son muchos, hay más de 41,000 denominaciones y cada uno de ellos tiene un Jesús creado por ellos mismos. Y el Jesús bíblico, que es el del primer siglo, aquel que guarda mandamientos. El otro Jesús no guarda mandamientos y eso es lo que ha creado el sistema religioso. Así que si alguno dice, viene predicando a otro Jesús del que les hemos predicado, ¿cuál Jesús predicaron los apóstoles? El del primer siglo, el que guarda mandamientos, el Jesús judío. Dice, y si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado,
bien lo toleráis, dice. Entonces, dice, tengamos cuidado justamente con esos engaños que traen esos zorros, por no decir serpientes. Aquí Pablo nos está advirtiendo que no caigamos en la trampa de la serpiente que con astucia engañó a Eva. O sea que esto puede ocurrir de nuevo, pues sí, todos los días. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio, ¿cómo es eso? ¿Acaso hay otro evangelio? Pues sí, cualquier otro evangelio diferente del que les hemos anunciado sea anatema. ¿Y cuál es el evangelio diferente? Pues el único evangelio del cual habla la Biblia tiene en esencia dos componentes básicos. Un componente es que tenemos que entregar el testimonio de Cristo y el crucificado y resucitado. Ese es el primer componente. El segundo componente del verdadero evangelio, el evangelio completo, es que ese Cristo tiene mandamientos y pues por correspondencia o por amor tenemos que aprender a obedecerlos. Ambos componentes pues revelan el evangelio completo. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Cualquier otro evangelio de pronto te va a decir, el evangelio es Cristo resucitado, que nos trae el buen mensaje. Y pues sí, es verdad, pero no es un mensaje completo del evangelio porque anula mandamientos. Es más, te dicen, no, ahora vivimos en el tiempo de la gracia y ahora ya no hay que obedecer los mandamientos. Ese evangelio no es el evangelio bíblico, no es el evangelio completo. Por lo tanto, si te traen este mensaje, están actuando como serpientes. No vayas a caer como cayó Eva. Eso es lo que está diciéndonos Pablo. Bueno, hay mucho por hablar de todo esto. Entonces, la astucia, en conclusión, puede ser positiva o negativa. Si usamos de forma negativa, obviamente esta astucia no viene de Dios, viene de la serpiente. Y si usamos de forma positiva, esto sí viene de Dios y nos va a ayudar a resolver problemas complejos, a protegernos de peligros o a innovar o adaptarnos a las situaciones difíciles o también a ser creativos. En cambio, si usamos de forma negativa, es principalmente usado para el engaño o la falta de integridad. Es aquí donde nos movemos con deshonestidad y eso es lo que no tenemos que hacer. Así que usemos la astucia para construir y no para destruir. Sigamos identificando a la serpiente. Y qué impresionante. Una vez más les muestro esta imagen y les pregunto, ¿tiene Dios algún rival, alguien igual a él que le pueda competir? ¿Alguien que realmente sea un competidor verdadero? ¿Tendrá Dios algún rival? Y pues la respuesta es obviamente no. ¿Y pues acaso Satanás no es un rival para Dios? Pues no, Satanás no es un rival frente a Dios. Satanás no representa una competencia frente a Dios. La serpiente no puede ser un rival, ni siquiera hay alguien o algo creado que pueda ser rival frente a Dios o Yeshua. Dios no tiene rivales. Él sí, es verdad, tiene enemigos que se le rebelan, tiene adversarios en el sentido de gente que no quiere obedecer. Y obviamente comenzamos por Satanás como el primer, vamos a decir, adversario. De ahí viene el nombre Satanás, quiere decir adversario, también quiere decir acusador. Pero Dios no tiene rivales. ¿Quién podría hacer frente al creador y soberano de todo? Nadie le puede hacer frente. Él incluso usa la oposición para cumplir con su propósito. Él es el Señor, el único, el soberano de todo. Así que cuando veas esta imagen es teológicamente equivocada, está totalmente teológicamente equivocada. Así que Dios no tiene rivales. O sea que no hay esas famosas guerras espirituales que se han creado en menos de 200 años al nivel tal de poner incluso a Yeshua con guantes de box frente a Satanás con otros guantes de box. No existe esa figura que han creado las manifestaciones de movimientos y ministerios que han creado la guerra o las luchas espirituales. Veamos un poco con esto y qué pasa con todo eso. ¿Acaso no es bíblico? No, en realidad la Biblia nos manda a echar fuera demonios, pero ¿cómo deberíamos hacer esto? Pues veamos primeramente el contexto
de cómo es que se han creado estos grupos o movimientos espirituales que hablan y motivan a que las personas tenemos que hacer guerra espiritual. Y justamente el origen, o vamos a decir, las religiones o grupos que promueven la guerra espiritual, pues son tres en esencia. Uno es el cristianismo evangélico pentecostal, especialmente el carismático, y también el no denominacional. Y aquí es donde vamos a tener un montón de personas o movimientos que en el nombre del cristianismo, que es un sistema religioso, especialmente el del tercer siglo, promueven justamente este tipo de actividades o guerras espirituales. Y esto obviamente lo hacen a través de movimientos de los famosos llamados apóstoles, los evangelistas y profetas que promueven justamente los dones del Espíritu según sus definiciones o creencias. Y hay miles de creencias, y hay 41,000 denominaciones. Imagínense cuántas creencias se han ido creando para justamente mover a las personas a través de los dones del Espíritu para la guerra espiritual. Y justamente utilizan las famosas terapias de liberación o de intercesión profética también y oraciones estratégicas o territoriales. Los temas comunes que manejan este tipo de ministerios tienen que ver con el atar y desatar demonios, romper maldiciones generacionales, liberación de la opresión espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de temas que no es necesario hablar. Y estos ministerios también son ministerios específicos, como es el caso de algunos ministerios internacionales, como el ministerio de Derek Prince Ministries, John Eckhart, autor de Oraciones que derrotan a los demonios, Guillermo Maldonado del Rey Jesús, que juntamente con Cash Luna y otros más de ese mismo sistema religioso, vamos a decir, promueven estos movimientos. Daniel Colenda, Rainer Bunke, que han, bueno, movimientos con ese ingrediente justamente de usar los dones del Espíritu Santo para enfrentarse a Satanás. Y hay muchos ministerios africanos y también latinos con un fuerte enfoque a las guerras espirituales, y ellos suelen ofrecer justamente conferencias, manuales, entrenamientos de intercesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y también un tercer tipo de movimiento que promueve las guerras espirituales tiene que ver con las iglesias católicas carismáticas, aunque ellos tienen una estructura diferente, pero llegan a hacer lo mismo en el sentido de lo que están tratando de hacer, enfrentarse a Satanás como un rival. Y pues en cierta forma no podemos usar esto para decir que Dios está enfrentando a ellos o Jesús. Ellos no tienen rivales. Y los católicos carismáticos utilizan algo que se llama los exorcismos. Justamente uno de los padres o promotores de esto es el padre Amort en Italia. Y de ahí salió una película incluso justamente llamada El Exorcista. Así que todos estos movimientos promueven la guerra espiritual. ¿Y todo esto será realmente bíblico? Pues la verdad es que la mayoría de estos sistemas religiosos anulan, ignoran o reemplazan la Torá de Yeshua o la obediencia al Señor a través de sus instrucciones. Por eso es que ellos mismos dictan sus propias creencias, sus propias reglas, usando la Biblia pues según sus propósitos. Esto es como tener una Biblia a la carta según lo que yo deseo hacer. Así que el poder del creyente en realidad sobre Satanás y sobre frente a cualquier tipo de mal no está en su fuerza como tal, eh, como una fuerza que podría tener el creyente al decretar, al ir en contra de Satanás con declaraciones incluso bíblicas o gritos y decretos que vamos a decirle a Satanás. No está en eso el poder de un creyente. El poder de un creyente está en su sujeción voluntaria a la instrucción de Dios. Y eso ya les adelanto, y justamente Santiago lo dice claramente. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, para terminar esta parte de entender que no existe esa lucha entre Dios y Satanás o entre Yeshua y Satanás, estoy mencionando el tema de las guerras espirituales y terminamos con esto del tema de ver cuándo iniciaron estos movimientos. Estos movimientos no son, para nada han estado en el tiempo de Yeshua, no tienen ni 200 años. Iniciaron en el año 1900, o sea, si hablamos de tiempo, pues son ministerios nuevos, relativamente nuevos.
Y en la Biblia no se menciona obviamente este tipo de movimientos como tal, aunque sí existe claramente lo que tiene que ver con asuntos de echar fuera demonios. En Marcos 16:17 justamente hay un ejemplo muy bueno ahí. En Efesios 6:10 al 18 nos habla de la armadura del Espíritu de Dios, la armadura de Dios. Y también en 2 Corintios nos habla de derribar fortalezas espirituales. En Hechos 16:19 hay ejemplos de liberación de espíritus malignos, pero ¿será que nosotros que estamos caminando en obediencia o aprendiendo a caminar en obediencia, tenemos que usar estas estrategias o este tipo de materiales para hacer esa llamada guerra espiritual? ¿Cómo deberíamos comportarnos frente a todo esto? Pues en un momento lo vamos a entender. Así que el origen de estos movimientos tiene que ver, justamente inició aproximadamente en el año 1900 y uno de los ejemplos está en Estados Unidos. Se podría decir que casi este es el origen de estos ministerios, tiene que ver con el avivamiento de la calle Azusa en el año 1906. Y ellos afirmaban justamente que los dones del Espíritu Santo en ese sentido estaban activos. Y claro que sí, los dones del Espíritu Santo están activos, pero no para este tipo de propósitos o ministerios o hasta yo diría asuntos peligrosos. Y pues no, no es para hacerlo de esta manera. La liberación de demonios en realidad fue vista como parte del Ministerio de Sanidad en este inicio, en el avivamiento de la calle Azusa. Es por eso que fue muy famoso. También el movimiento carismático en el año 1960 se extendió por las iglesias católicas y protestantes. Esto dio lugares a iniciar como comunidades o casas de oración, de intercesión y de discernimiento o guerras espirituales. La tercera ola del espíritu en el año 1980 también fue continuación de lo que ocurrió en la calle Azusa. Y justamente pastores y autores como Peter Wagner, John Wimber, no, creo que se pronuncia John Wimber, Derek Prince y Frank Hammond, quien escribió este último, Cerdos en la Sala, un libro muy, muy famoso. Y ya como comentario les digo que este libro para mí fue difícil de obtener porque me lo vendieron bien caro, pero de todas formas, estos son los, vamos a decir, promotores que le dieron origen y que promovieron este tipo de ministerios. Y justamente todos ellos enfatizaron en la confrontación directa contra los demonios, las oraciones territoriales y la liberación de los demonios, es decir, de las personas de los demonios. Y bueno, en el tema territorial yo recuerdo haber mapeado todo mi país y haber mapeado incluso mi barrio, mi ciudad, describiendo o detectando, identificando los espíritus territoriales, y hemos echado fuera estos espíritus, creo que cada día, en semanas de intercesión, en movimientos que hacíamos, y la verdad es que estos espíritus siguen ahí hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Pues lo que pasó es lo que está pasando hasta este día. No tienen ningún efecto real en el objetivo de lo que Dios quiere hacer todos estos movimientos. Son como una distracción utilizando obviamente la Biblia de una forma equivocada para pues hacer estas actividades. Ahora, estos movimientos tienen características especiales que distraen. ¿Y cómo es que distraen a las personas? Porque, por ejemplo, cuando uno está en estos asuntos, vas a ver demonios en todas partes. Y ese es el gran problema. Y eso nos ayuda a ver, o sea, vamos a decir, nos distrae tanto que nos enfoca más a ver al demonio en medio de lo que realmente es una conducta pecaminosa. Por ejemplo, alguien que está en pornografía, te viene y te dice, yo tengo un espíritu de pornografía. ¿De dónde han sacado todo eso? Justamente de estas teorías y de estos autores. En realidad, la pornografía no es un espíritu, la pornografía es un pecado. ¿Y cómo le puedes llamar espíritu y cómo puedes orar para que esta mala conducta salga con una oración? Pues es hasta absurdo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues de la pornografía no se sale con una simple oración. Claro que hay que orar, claro que hay que interceder, y eso no estoy diciendo que no es bueno, claro que hay que hacer eso. Pero de la pornografía, en primer lugar, no se sale solo. Se necesita alguien que te ayude a salir de ese hueco. Y eso es lógico. Si alguien está metido en un hueco, necesita que alguien le pase una cuerda o una escalera para salir de ahí. No podemos salir solos con una simple oración.
Y sé que hay terapias metidas en todo esto, hay encuentros, hay liberaciones, y no me estoy refiriendo a que no hay ayuda, pero es una ayuda de personas sin Torah, personas que no están sometidas al Señor. Y es así como el diablo nos distrae. También hay liberaciones repetitivas que todo el tiempo son por la misma persona o por la misma causa, año tras año, orando por lo mismo. ¿Por qué? Porque ya está metido el emocionalismo en todo esto. Las oraciones territoriales, diagnósticos sin fundamento, enfoque en Satanás más que en Cristo. Y al final terminamos con lo mismo de siempre, la raíz de todos los malos, la comercialización de estos materiales. O sea, realmente tiene razón la palabra de Dios una vez más, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué es lo que mueven o fomentan estos movimientos? Es justamente vender sus materiales para justamente generar riquezas, riquezas mal habidas. Así que tengamos cuidado con estos movimientos que se han metido de lleno en nuestras vidas en la base de que Satanás puede ser un rival frente a Dios y que podemos luchar contra él como más o menos luchamos con cualquier otro ser. Y ya de entrada les digo que ni siquiera el ángel en Zacarías menciona esto, se atrevió a reprender a Satanás, sino el mismo ángel dijo que el Señor te reprenda. Así que, ¿cómo deberíamos luchar nosotros que ya estamos en el camino de la Torá contra Satanás? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos comportarnos en el tema de echar fuera demonios o de enfrentarnos al mal o a la maldad o a Satanás mismo? Pues la respuesta corta está en Santiago 4:7 que dice, pues sometámonos a Dios y resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Pero ¿qué dice primero? Sométanse pues a Dios. Y someternos a Dios no es una palabra nada más que puede caerte bien. Es una palabra que tiene en sí misma un mensaje. Resistir al diablo y él huirá de ustedes. Primera cosa, ¿en qué contexto se da este pasaje? Está en el contexto de que dice Pablo aquí en esta carta, ¿de dónde, o Santiago está hablando aquí, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Y de qué estamos hablando? De guerras espirituales, justamente de las famosas guerras espirituales o luchas espirituales o los pleitos incluso entre personas con demonios, porque he escuchado a muchos hablarle a Satanás como si estuvieran discutiendo con una persona y pues ahí es donde esas personas claramente muestran que no entienden ni papa de lo que es el reino de Dios. Es más, ni lo que es un reino como tal. Pues en un reino no se mueven las personas así directamente. Uno tiene que entender lo que es la autoridad, la jerarquía y un montón más de cosas que no es el tema directo hoy. Pero bueno, ¿de dónde vienen las guerras? Dice, ¿no es acaso de vuestras pasiones? Oh, está hablando de que las guerras vienen a causa de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Y cuál es el objetivo de la Torah? Si se dan cuenta, es cambiar nuestro carácter podrido. En realidad, ese es el objetivo de la Torá y es prepararnos como soldados para ser parte del ejército de Dios. Y no es simplemente hacer un curso de una semana de guerra espiritual para entender que ya eres parte del ejército, eres parte de los guerreros. Pues no es así, mis amados hermanos. Tenemos que aprender realmente a entender lo que dice Santiago aquí en someternos pues a Dios. ¿Qué entendemos por eso? Someternos pues a Dios no es someterte a un ministerio de guerra espiritual o tener una cobertura espiritual. Eso no tiene nada que ver. Someterte a Dios tiene que ver con buscar su gobierno, buscar su reino, es decir, esforzarnos por aprender a reconocer la autoridad de Dios que nos somete por amor para que nosotros aprendamos a obedecer sus instrucciones. Eso es someterse a Dios. Es aprender a conocer su instrucción para someternos a ella. Y eso es someterse a Dios. Resistir al diablo se refiere a aprender a oponernos a las ideologías de Satanás que están manifestadas por sus mentiras, por sus tentaciones, por sus engaños. Uno tiene que estar velando frente a todo eso. Eso es resistir al diablo. Resistir al diablo no es como poner aceite en tus puertas, en tus ventanas y decir, por aquí no entra Satanás. Eso no es resistir al diablo. El diablo se te ríe en tu cara. Los demonios se te ríen en tu cara y te hacen creer y te distraen.
Y no es comprar, he escuchado una mujer carismática que compraba trozos de la cruz de Yeshua para que justamente estos trozos de la cruz de Yeshua, en el momento que haya la guerra espiritual, ella los saque. Otra mujer encontró el aceite santo que se trajo desde Israel para justamente ungir su casa, ungir a sus hijos y ungir un montón de cosas para que el diablo no la ataque. ¡Qué engaño! Estas cosas hemos hecho en este tipo de movimientos porque no entendemos que la lucha contra Satanás comienza con el sometimiento a la instrucción de Dios. ¿Y cómo es que el diablo va a huir? Pues el diablo va a huir por lógica. El diablo no va a perder el tiempo con una persona que ha aprendido a estar rendida a Dios. El diablo es inteligente. Él no va a perder su tiempo con alguien que está en la Torah. ¿Y qué acaso los que estamos en Torah no tenemos problemas? Claro que tenemos problemas, pero esos problemas tienen que ver como lo que pasó con Job. El Señor siempre va a estar orgulloso en un sentido bueno de sus hijos que le aman por voluntad propia. ¿Qué va a decir Satanás? Que no has visto a mi siervo tal, a mi sierva tal que, bueno, Dios va a decir esto, ¿no? No has visto a mi siervo que me ama y Satanás va a decir ahí, claro, te ama porque tú lo proteges. Pero a ver, déjame tocarle y vamos a ver. Entonces, eso es otro asunto. Y es más, Satanás ahí mismo actúa como un siervo. Y claro que va a haber este tipo de pruebas, pero no son guerras, son pruebas que Dios permite. ¿Para qué? Purificar tu carácter, para purificar tu alma, purificar tu vida. Es por eso que hay pruebas y las pruebas van a seguir, pero no son pruebas en las cuales nosotros tenemos que actuar como si fuéramos soldados contra los demonios. En primer lugar, un solo demonio podría destruir a toda la humanidad. El poder de los demonios es impresionante también. Recuerden, un solo angelito en unas horas, un ángel del Señor se derribó a 350,000 soldados en pocas horas. Los demonios son ángeles caídos. O sea, claro que tienen poder y Dios los controla. Así que no hagamos, o sea, no entremos en este tipo de movimientos que no tienen para nada la Torá de Yeshua en sus estatutos. Para nada. Se someten más a las instrucciones de sus denominaciones que a las instrucciones de Dios. Así que no estamos, ahora que estás en la Torah, ya no debes formar parte de estas actividades. No tienen ni siquiera base bíblica. Así que tengamos cuidado con los ministerios creados por los sistemas religiosos que se mueven sin la Torah de Yeshua, pero en conclusión, tengamos cuidado de nosotros mismos que podríamos crear estos ministerios. Así que esa es una recomendación que les hago ya de entrada en Génesis 3:1 para entender e identificar a la serpiente del Edén. Ya con esto nos ha engañado por años. Yo he sido engañado por muchos años con este tipo de movimientos. Y uno diría, pero ¿acaso no había milagros? Claro que había. ¿Y qué? ¿Acaso el diablo no puede hacer milagros? Él también hace milagros. Él imita. Cuando el Señor hace una serpiente, él también hace 7 serpientes. Pero no caigamos en esa trampa. Bueno, ya, y nada más para decirles, en realidad, en todos los milagros que Yeshua hizo, las resurrecciones perdón, claro, las personas que resucitaron y todo eso, ahorita están muertas. En este momento no existe. Lázaro está muerto. O sea, estas personas igual recibieron, es decir, estas personas igual tuvieron que pasar por la muerte, es decir, están separadas de Dios en este momento esperando la resurrección. O sea, aunque te sanen de un cáncer, aunque te sanen de lo que sea, la sanidad no es en el cuerpo, la sanidad es en el alma, quiero decir. Y la serpiente nos ha engañado y nos hemos enfocado demasiado en sanar el cuerpo. Y yo estoy atravesando por una situación de salud bastante fuerte. Y miren, realmente ya yo he entendido y es más, ni me importa cuando de pronto alguien viene y me dice, hermano, es por falta de perdón o es por que te has metido en las raíces hebreas que estás pasando por esta situación. Me han dicho de todo. Y yo ahí lo único que tengo es compasión por esas personas porque en primer lugar no saben lo que están hablando, ni saben lo que están diciendo. Yo he entendido que el que tiene el control de mi vida, el que tiene el control de mi último suspiro es solamente Dios, aunque esté pasando por cáncer. Él es el que tiene el control de todo.
Y esto te lo digo a ti, si tú estás pasando por una situación difícil, una enfermedad, lo que sea, Dios siempre tiene la última palabra. No los médicos, no la ciencia, todos ellos sí te pueden decir cosas para que puedas estar preparado y prevenir cosas, pero quien tiene la autoridad para tu primer suspiro y el último suspiro es solamente Dios. Así que témele a Él y no le temas a los diagnósticos, no le temas a la ciencia, no le temas al hombre y no le temas a Satanás. Teme a Dios. Bueno, sigamos identificando a la serpiente del Edén. Apocalipsis 12, vamos a identificar a la serpiente viendo el final de la serpiente. Y esto está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y también en Apocalipsis 12, versículo 7 al 9, donde hay una guerra entre la mujer y la serpiente. Y aquí está identificada como dragón escarlata. Leamos, versículo 3 del capítulo 12 de Apocalipsis. Dice así, también apareció otra señal en el cielo y he aquí un gran dragón escarlata que tenía que 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí está identificando a la serpiente como un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero ¿acaso estamos hablando de la serpiente? Sí, es de la serpiente antigua y lo dice el mismo versículo y se los voy a mostrar. Versículo 7 del capítulo 12 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí sí puede haber guerra porque son ambos del mismo nivel, ambos son ángeles, ángeles caídos frente a los ángeles de Dios. Y es por eso que Miguel estaba luchando contra ellos, contra el dragón, y luchaban y el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. O sea, Miguel venció a Satanás y a sus ángeles y no se halló, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esta es la guerra final que va a haber contra la serpiente del Edén. ¿Y qué va a pasar con la serpiente del Edén? Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Y aquí dice, identifica la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente antigua? La serpiente del Edén. O sea que la serpiente del Edén no era ese animalito verde que nos han presentado todo el tiempo en la escuelita dominical y en muchas de las conferencias y prédicas. Pues literalmente sí dice la Biblia que era una serpiente, pero realmente el mensaje detrás de eso es lo más importante. La serpiente antigua, que se llama, dice, hasta el nombre nos los dice Apocalipsis, diablo y Satanás. O sea, todo aquello que se revela contra Dios es la serpiente y Satanás se revela contra Dios. Dice, el cual que engaña al mundo entero y este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sí, él es el príncipe de este mundo en este momento, pero el final del príncipe de este mundo, o sea, de Satanás o de la serpiente antigua o del dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que al final es lo mismo, el fin de él, de él y sus ángeles caídos, es que él ya está condenado. Es el primer ser creado condenado. Ya no hay juicio para él, ya está condenado. El juicio ya está decretado como culpable y él va a ser arrojado fuera. Nada más tiene un tiempo todavía para funcionar de adversario y Dios está usando el mal, en este sentido, a Satanás, para purificarnos. Así que no le temamos a la serpiente, sino temamos a Dios. Así que la serpiente, más que un animal, simboliza a todos los sistemas, organizaciones, ideologías humanas, filosóficas, políticas y religiosas que promueven la rebelión contra Dios y su palabra. ¿Ya puedes identificar a la serpiente? Estos movimientos resisten la autoridad de Dios persiguiendo a sus hijos. Están persiguiendo a sus hijos porque piensan en contra de sus corrientes mundanas. Sí, esa es la serpiente. Ha usado las organizaciones, los gobiernos, los sistemas, por medio de filosofías y políticas religiosas para justamente perseguir al linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el objetivo. Por esa razón es que la serpiente quiere matar, robar y destruir. Y Dios mismo es el que nos manda a enfrentarnos a la serpiente en el sentido, pero no de las guerras espirituales y los movimientos que se han creado hace 200 años. Dios mismo nos dice que debemos destruir a la serpiente, pero en este tiempo, o sea, en este siglo, ya no es el ataque o la lucha contra sangre y carne como la tenía Josué, como la tenía Saúl, David y Salomón, o como la tenía el reino de Israel en ese tiempo.
Así que vamos a seguir identificando a la serpiente y esto que les voy a decir a continuación no es algo que es una casualidad, sino es algo que te ayuda a ver con más claridad a la serpiente. Así que todos nosotros que somos hijos de Dios, estamos llamados a enfrentar a la serpiente a la manera de Dios. Claro que hay que enfrentar a la serpiente, pero no a la manera de lo que el hombre ha creado como movimientos de guerras espirituales y otras cosas más, sino el primer paso para enfrentarnos a la serpiente, ¿cuál es? Someternos a Dios y resistir, oponernos a las ideologías de estas organizaciones, ideologías humanistas, filosóficas, políticas y religiosas que promueven la rebeldía contra Dios y su palabra. Por eso que es terrible pensar que una organización llamada cristiana pueda decir, ya no es tiempo de guardar mandamientos, ya no es bueno, esos eran los tiempos del Antiguo Testamento, ahora vivimos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. ¿De dónde han sacado semejante teología? Por no decir otra palabra. Pues yo también la defendía. Pues ¿cómo puedes someterte a Dios si no te sujetas a Dios? Es más, más del 90%, tal vez mucho más, de los que se llaman seguidores de Dios o creyentes, ni conocen sus primeras 10 instrucciones, no conocen ni los 10 mandamientos. Hágase un test ahora mismo usted que está escuchando, ya sea a través de YouTube o ya sea en la comunidad Prepárate 180, si de verdad conoce los 10 mandamientos. Le hago ese reto. ¿Quiere ver si el diablo va a huir de usted? Mínimo, en este momento, a ver, repita los 10 mandamientos de memoria y en orden. Y le aseguro que la mayoría no lo sabe. ¿Por qué? Porque no tienen ese ejercicio de sometimiento a Dios por amor. Porque han creído la teología del reemplazo que dice, no, ya no es tiempo de guardar mandamientos porque ahora vivimos en la gracia. Eso no es como tal. La gracia y la obediencia son como una moneda de dos caras, ambas van juntas. Somos salvos por gracia, pero la evidencia de que has sido salvado es la obediencia por amor, por voluntad propia a esos mandamientos. Si los conoces, puedes someterte a Dios si los conoces, pero si no conoces sus mandamientos, ¿cómo te puedes someter a Dios? Eso es ridículo. Eso no se trata de un decir, se trata de un hacer. Bueno, aquí vamos a entender mejor cómo identificar a la serpiente. Y les pregunto, cuando Dios mandó a Josué a conquistar la tierra prometida, ¿qué reinos tenía que destruir Josué? Recuerden, la identidad de la serpiente está revelada en que tenía que 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son las cabezas? Son gobiernos. ¿Qué son los cuernos? Son gobiernos. Ambos son gobiernos. Nada más que Josué tenía que enfrentar primero a Canaán, a los que vivían en Canaán. ¿Y qué representa Canaán? Representa la carne. Canaán representa justamente también la tierra prometida. Y la tierra prometida nunca la vas a obtener si primero no luchas contra tu carne. Eso es lo primero que hay que derrotar. Así que veamos con más claridad la identidad de la serpiente, entendiendo la primera orden de destrucción de Dios contra los enemigos de Dios. Y habían, según la Biblia, Deuteronomio 7:1, 7 naciones enemigas o gobiernos o reinos que se oponían contra Dios. Querían destruir a los hijos de Dios desde el principio. Y Josué tenía que vencer a estos enemigos. Leamos Deuteronomio 7:1 dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, número 1, Gergeseo, 2, Amorreo, 3, Cananeo, 4, Fereceo, 5, Heveo, 6 y Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Cómo es la serpiente que tenía 7 cabezas? Y este asunto de vencer a las 7 naciones, ¿acaso tiene que ver con 7 naciones literales? En ese tiempo sí, claro que sí. Pero en este tiempo tú ya puedes ver más que Josué y Caleb. Porque ellos no veían todo esto. Claro que sí sabían de todo esto. Es más, Dios sí, obviamente, estaba atacando, mandando atacar al ejército de Israel contra estas naciones por causa de lo que representaban estas naciones. Los cananeos, por ejemplo, hablemos de ellos un poco. Eran un pueblo dominante de la región que tenían como pecados
eran entregados a la idolatría, prostitución a través de los rituales, sacrificios humanos. Aquí ya puedes ver lo que está pasando en este siglo. ¿Cuáles son los sacrificios humanos? Son los abortos, son el abandono de los padres con los hijos. Esos son sacrificios humanos. Y eso se lo puede ver por todas partes. Prostitución como un ritual. ¿Acaso no hay eso en este tiempo? Claro que hay. Idolatría, a montones. Pensamos que la idolatría solamente son las estatuas o las personas a las cuales hemos idolatrado. Pues no. La idolatría es todo aquello que quiere ocupar el lugar de Dios en tu vida. ¿Qué representan los amorreos? Eran conocidos por sus resistencias que tenían contra justamente los valores, vamos a decir, bíblicos. Por eso ellos tenían prácticamente entre sus características, vamos a decir, una guerra directa contra Israel. Ellos eran especializados en los temas que tienen que ver la rebeldía contra Dios. Y Dios los juzgó y mandó a destruirlos. Porque el Señor sabía bien, sabía claramente el futuro de todos ellos. Y si ellos no eran destruidos, ellos iban a destruir a Israel. Los hititas, que también eran conocidos como los seteos, su influencia militar muy fuerte y su influencia cultural maligna también representaba rebeldía contra Dios. Los fereceos practicaban también la idolatría y eran moralmente corruptos. Los heveos, hábiles en la diplomacia, como los gabaonitas que engañaron a Josué, Dios también no los quería porque representaban una semilla maligna. Los jebuseos controlaban Jerusalén. Sí, todo el mundo quiere controlar Jerusalén. Y eso ha ocurrido desde ese tiempo hasta estos tiempos. Eran fuertes y resistentes en contra de Dios. Ellos fueron destruidos en los tiempos de David. Los jerjeseos, o sea, finalmente fueron destruidos en el tiempo de David, pero Josué ya inició la destrucción de todos ellos. Los jerjeseos, un pueblo poco mencionado, pero probablemente ellos vivían bueno, en el este del Jordán como tal. Y ellos eran también idólatras, eran enemigos de Israel. Entonces, si se dan cuenta, todo aquello que se opone a Dios y a sus hijos, Dios no quiere que negociemos con ellos, Dios quiere que los destruyamos. Y en ese tiempo, obviamente, la destrucción era contra sangre y carne. Pero ¿qué dice la Biblia actualmente? ¿Cómo debería ser nuestra guerra? Nuestra lucha no es ahora contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Todo lo que representa la idolatría, todo lo que representa justamente todas estas cosas que se rebelan contra Dios por medio de pecados. Por eso es que entendamos, es verdad que la idolatría es un pecado, pero en realidad también la idolatría está movida o motivada por alguna potestad, pero no que el problema sea directamente la potestad. La idolatría tiene que ver con un pecado, así que para dejar de pecar tenemos que dejar de idolatrar. Es lo mismo que la pornografía. Para dejar alejarnos de la pornografía, tenemos que dejar de ver imágenes que nos motivan a eso. Y justamente la potestad va a huir cuando tú te sometes a Dios, no cuando tú le ordenas a la potestad salir. Tú no tienes ninguna autoridad para hacer eso, aunque digas en el nombre de Jesús 20,000 veces. Deuteronomio nos dice más claramente después que era la orden de Dios específicamente para Josué para destruir a estas naciones. Y miren, el versículo 2 dice, vamos a leer el 1 nuevamente, dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de ti a estas 7 naciones mayores y más poderosas que tú, versículo 2 dice, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas, dice, alianza alguna, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Eso es lo que pasó con Salomón, recuerda. Y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Más así habéis de hacer contra ellos. ¿Qué tienes que hacer? Sus altares destruirás y quebrantarás y quebrarás sus estatuas y destruirás sus imágenes de acera y quemarás sus esculturas
en el fuego, porque tú eres pueblo santo, o sea, ustedes son mis hijos, eso dice la Biblia. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Y dónde dijo esto Dios? En Éxodo 19:5. Dice, si ustedes oyen hoy mi voz, dice, ¿qué seremos? Seremos un pueblo escogido, seremos un real sacerdocio. Dice, seremos prácticamente como la niña de sus ojos, seremos su esposa fiel, un reino de sacerdotes sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a Dios y obedecer sus instrucciones. En este tiempo, la serpiente se estaba moviendo a través de estas 7 naciones. ¿Será casualidad que eran 7 naciones que tenía que enfrentar Josué? Mm. Pues yo creo que es una diosidencia, más que una casualidad. Sigamos identificando a la serpiente. Bueno, hay algunas características más que creo que ya no es necesario decir, pero todo aquello que se opone contra Dios, comenzando desde la carne, es aquello que Josué tenía que destruir. Y Dios no mandó a destruir a estas 7 naciones por asuntos de racismo ni por una conquista territorial común y corriente. Claro que había que conquistar la tierra, pero era para proteger a los hijos de Dios, porque si Dios no, o sea, si no eran destruidos estas personas, iban a ser como un cáncer, que no había sido un tumor cancerígeno que tenía que ser extirpado o eliminado de ese territorio para preservar a Israel. ¿Y qué hizo el ejército de Josué? Pues sí, hizo lo correcto al principio, pero ustedes saben que parte de los soldados o del ejército de Israel no hizo eso. Y eso es lo que trajo algunas derrotas al ejército de Israel. Bueno, la orden empezó con Josué, pero tenía que continuar con los reyes, Saúl, David y Salomón. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo vieron en el curso básico, ¿no? Así que eso es lo que tenemos que hacer, destruir a estas naciones o a estas ideologías, justamente ahora, especialmente en este tiempo, para que justamente no dañen a nuestros hijos. Lo mismo está ocurriendo en este tiempo. Vamos a ver más adelante. Y aclaro, antes de que haya una mala interpretación en este tema, o sea, realmente no deberíamos negociar con, contra estas naciones o contra lo que representan estas naciones. Es mejor aprender a hablar con verdad, con amor, gracia y firmeza frente a lo que representan estas ideologías. ¿Sabe por qué? Yo no le estoy diciendo que vaya y se enfrente ahora contra esas personas. ¿Por qué? Porque estas personas podrían ser tus hijos. Entonces tenemos que movernos con la verdad en amor. Porque dice la Biblia, esto es un proverbio, exactamente no recuerdo cuál es, creo que es el 16:6, que dice que con amor y verdad se corrige el pecado. O sea, si tú actúas frente a alguien con la verdad sin amor, estás siendo muy agresivo contra esa persona. Así que para no actuar en esa agresividad, no olvides ese ingrediente, amor y verdad. ¿Ok? Vamos a seguir identificando a la serpiente del Edén y de verdad que este tema está resultando bastante amplio. Bueno, la siguiente parte de la identificación de la serpiente tiene que ver con que la serpiente también, aparte de tener 7 cabezas, también tenía que 10 cuernos. ¿Y dónde están estos 10 cuernos o qué representan estos 10 cuernos? Pues lo vamos a ver. En el tiempo de los reyes había una orden de Dios para Israel y ellos tenían que también destruir a todos aquellos que representaban una amenaza contra Jerusalén o contra Israel. Y estos reyes, que eran Saúl, David y Salomón, tenían que enfrentar justamente a 10 naciones, especialmente estas 10 naciones, y la Biblia las menciona, de los más de 21 gobiernos o reinos que se les enfrentaban. Y es verdad, no eran solamente 10 naciones, pero por alguna razón, que no es casualidad, la Biblia menciona a 10 naciones que tenían que destruir estos 3 reyes. ¿Dónde lo vemos eso? En el Salmo 83, versículo 4 al 8, pero creo que vamos a leer mejor todo y tengo en esta transparencia todo el Salmo
para que podamos entender bien cómo debería ser esta lucha. Así que vamos a ver cuáles son estas 10 naciones o gobiernos que tenían que enfrentar y destruir Saúl, David y Salomón. Y lamentablemente no lo hicieron. Por eso es que la última nación llevó al exilio a las 10, a las tribus del norte. ¿Ok? Sí, eran 10 tribus del norte, justamente. Veamos lo que dice el Salmo 83, versículo 1 al 8. Dice así, cántico del Salmo, o digo, cántico de Asaf. Este es un salmo que dice así, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen, alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Uy, aquí ya te puedes dar cuenta quién actúa con astucia y quién actúa secretamente. Pues la serpiente. Aquí ya te das cuenta que se está mencionando una característica, la única característica mencionada al principio de la serpiente. Era astuta. ¿Será casualidad esto? Pues no. Dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus hijos, o sea, tus protegidos. Han dicho, venid y destruyamos para que no sean más nación, que no existan, que mueran y no haya más memoria del nombre de Israel. El ataque es de la serpiente contra los hijos del Señor, porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Sí, si atacas a los hijos de Dios, estás atacando a Dios mismo. ¿Quiénes? Las tiendas de los, número uno, edomitas, y de los ismaelitas, número dos, Moab, número tres, y de los agarenos, número cuatro, Jebal, número cinco, Amón, número seis, Amalek, número siete, filisteos, número 8, los habitantes de Tiro, número 9, y los asirios, número 10. 10 naciones que se han juntado contra los hijos de Israel. Y ellos dice justamente los últimos, los asirios sirven de brazo fuerte o de brazo a los hijos de Lot. ¿Quiénes eran los hijos de Lot? Pues eran las dos tribus mencionadas aquí, los dos reinos, los moabitas y los amonitas. O sea que los asirios se unieron contra Israel haciendo una alianza con los hijos de Lot. ¡Wow! 10 naciones que representan 10 gobiernos. ¿Qué tenía la serpiente? 10 cabezas. 10 cuernos. ¿Qué representan los cuernos? Pues gobiernos, reinos, si tú quieres. ¿Y quiénes eran estos? Pues los edomitas. ¿Quiénes eran ellos realmente? Ellos tenían un odio perpetuo contra Israel. ¿De dónde sale Edom? Pues Edom es Esaú. ¿Y qué son los edomitas? Enemigos perpetuos contra Israel. Ellos son justamente parte del grupo más grande de los árabes, los musulmanes que están en contra del pueblo de Israel. Los ismaelitas se burlaron del hijo de la promesa. Ellos sí, Ismael, usted recuerda bien. Los ismaelitas, de ahí salen también los musulmanes, se burlaron de Isaac. Y eso es lo que hace, se burlan de todos aquellos que estamos justamente caminando en la Torah. Los moabitas, los agarenos, los moabitas tenían idolatría e inmoralidad, igual que las 7 cabezas. Los agarenos se opusieron al pueblo del pacto. Los de Jebal usaron su sabiduría para colaborar con los enemigos de Israel. Los amonitas se alegraron del sufrimiento de Israel con un espíritu que vengativo. Amalek atacó por la espalda al pueblo cansado y no tenían temor de Dios. Los filisteos, violentos e idólatras, oprimieron constantemente a Israel. Tiro, la nación de Tiro, vendió a los israelitas como esclavos por ganancia. Asiria destruyó y exilió sin misericordia a las tribus del norte de Israel. Estos son una representación, vamos a decir, que nos debería ayudar a identificar mejor a la serpiente antigua. ¿Y serán estas mismas naciones ahora? No las mismas naciones exactamente, sino las mismas ideologías que se han metido en la cultura, en la política y en la religión, filosofías humanas. Estos 10 reinos no se unieron solamente contra Israel, sino contra Dios mismo y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Así es como actúa la serpiente
Por eso cada reino representa una oposición espiritual contra la voluntad de Dios y en este siglo se manifiestan por medio de ideologías, como por ejemplo la ideología de género, el antinomianismo. ¿Qué quiere decir antinomianismo? Gran parte del sistema cristiano del tercer siglo es antinomianista, es decir, el antinomianismo dice, o son conjunto de ideas que dicen que ya no hay que guardar mandamientos. Anti es contra o vamos a decir, anti es en contra y nomianismo quiere decir leyes, en contra de las leyes de Dios. Y no solamente de Dios, a ellos no les gustan las leyes, viva la libertad. Esos son los antinomianistas. Y claro, en nombre de la gracia lo dicen así. El feminismo radical, que es otra de las corrientes que también representan a la serpiente. Y el feminismo radical, ¿cuál es su excusa o cuál es su filosofía para moverse? Es que el patriarcado tiene la culpa de todo. El materialismo, que también habla de lo que es el consumismo. El relativismo moral, que tiene que ver con que pues no hay valores absolutos. El humanismo, igual. El centro es el hombre. El centro es el hombre. El centro de todo es el hombre. El gnosticismo, bueno, ellos ya prácticamente rechazan las verdades absolutas y han escogido la tibieza como su estandarte, pues ellos no se definen en nada. Ellos quieren tener un autoconocimiento de ellos mismos, pero sin Dios. Y eso nunca va a ocurrir. Porque ¿qué acaso el hombre puede conocerse a sí mismo? Jamás. Dios le puede revelar al hombre quién es. Así que estas ideologías son justamente una representación de la serpiente. Y ahora, obviamente, no toda ideología es mala, pero hay un peligro cuando Dios no es el centro de estas ideologías. ¿Qué acaso no es malo defender a la mujer? Claro que sí, pero no a través del feminismo radical. ¿Qué acaso no es bueno hablar de que la sexualidad es importante? Sí, pero no que no te enseñe la ideología de género, que es la sexualidad. Vas a terminar comiendo el árbol del conocimiento bueno y malo. Claro, eso es puro engaño. Así que tengamos cuidado con las ideologías. Las ideologías realmente son peligrosas, especialmente cuando no tienen como base o fundamento la Torá de Yeshua. Así que en conclusión, y para finalizar esta primera parte, la serpiente del Edén justamente dice, es un gran dragón escarlata, que es la serpiente antigua, y que tenía que 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Hemos visto que estas 7 cabezas representan reinos o gobiernos que ahora se traducen como ideologías. Y eso es lo primero que Dios mandó a conquistar o a derrotar o a destruir. Y si tú quieres ahora entrar en el plano de la guerra espiritual, de acuerdo a lo que dice Efesios, pues lo que primero que tenemos que aprender a hacer es someternos a Dios para que el diablo huya de nosotros. ¿Ok? Y esa es la forma correcta de actuar en este tipo de guerras. Y como dice Efesios, nuestra lucha no es contra personas, sangre ni carne, sino contra las ideologías que tienen estas personas, ideologías sin Torah. Y lamentablemente en esto no están metidos solamente los ateos, sino también los sistemas religiosos. ¿Ok? La conquista de los 10 reinos habla de lo mismo. Estos 10 reinos se mueven con astucia y secretamente. Ya son gobiernos también, son reinos, son potestades, son ideologías. Es lo mismo, nada más que aquí Dios nos está ampliando que esto iba a continuar hasta nuestros días. Así que la serpiente, en conclusión, más que un animal, simboliza a todos los sistemas, organizaciones, ideologías humanistas, filosóficas, políticas y religiosas que promueven la rebelión contra Dios y su palabra y resisten su autoridad persiguiendo a sus hijos, porque sus hijos pensamos en contra de esas corrientes. Esta es la definición inicial o la conclusión inicial de esta primera parte que la vamos a dividir en dos por razones de tiempo. Así que hasta aquí llega la grabación de esta primera parte y pues les animo, mis amados hermanos, que aprendamos a identificar a la serpiente como tal. Y pues la Biblia nos revela en cada pasaje que el Señor no pone números por casualidad. El Señor nos quiere mostrar algo más allá de lo que dice literalmente ese pasaje, como lo hemos descubierto hoy. Así que aprendamos a velar
para no caer en estas tentaciones que la serpiente trae. Y velar tiene que ver con someternos a Dios, resistir al diablo para que él huya de nosotros. Someterse a Dios quiere decir aprender sus instrucciones para someternos a sus instrucciones, no a las instrucciones de tus denominaciones o de los sistemas religiosos, sino las instrucciones de Dios. ¿Las conoces? Espero que sí. Y si no las conoces, empieza a conocerlas a partir de hoy, porque esto no es un juego. No es un juego religioso, ni tampoco es un asunto barato, es un asunto que habla de lo que es la vida y la muerte. Así que te animo a que te pongas las pilas y empieces a aprender sus instrucciones, porque sabes que sus instrucciones no son temporales, son eternas. Número dos, si quieres resistir al diablo, tienes que aprender a oponerte diplomáticamente, con amor y verdad, a estas ideologías. Y hazlo con amor y verdad porque estas ideologías en muchos casos ya tienen la mente de tus hijos. Y no puedes atacar a tus hijos así como si fueran cualquier tipo de personas. Tú tienes que atacar las ideologías, pero no directamente a tus hijos. Pero tienes que mostrar claramente de qué lado estás. No vayas a mostrarle tibieza. Muéstrale amor y firmeza, pero con gracia. ¿Y el diablo qué va a hacer? Va a huir de ti, porque ¿acaso el diablo quiere perder el tiempo con personas que han entendido realmente cómo se debe hacer la guerra espiritual? El diablo no va a perder con personas que han aprendido a estar de rodillas frente a Dios a través de la obediencia por amor. Pero el diablo se va a burlar todo el tiempo de aquellas personas que no quieren guardar instrucciones en el nombre de la gracia, con teologías baratas que no tienen un sustento bíblico en contexto. Así que tengamos temor de Dios y no temor del hombre ni de Satanás, pero aprendamos a respetar esas jerarquías. Hasta el ángel respetó a Satanás, no reprendiéndolo directamente, sino diciendo que el Señor te reprenda. ¿No deberíamos actuar como el ángel mínimamente? Tengamos cuidado, hay gente que anda echando fuera demonios por todas partes como si fuera simplemente hablar con personas de igual a igual. Y no es así. Hay jerarquías en este reino, hay jerarquías en esta guerra y Dios por esa razón quiere que actuemos como soldados. Y un soldado nunca se va a mover libremente. Un soldado se va a sujetar, se va a someter a las instrucciones de su ejército, el ejército de Dios. Y el ejército de Dios es un ejército de Dios porque su base es la Torá de Yeshua. Y sí hay guerra, sí hay violencia, sí hay mucha actividad en el reino, pero esta actividad comienza con el sometimiento a sus instrucciones. Y si no conoces sus instrucciones, ya es el tiempo de que las conozcamos. Y cada día nos va a llevar hasta el último día. Y es un privilegio, es una gran bendición conocer las instrucciones de Dios porque estas nos traen vida. En cambio, cuando conoces más las instrucciones de los sistemas religiosos, estás comiendo el árbol del conocimiento bueno y malo. Y esto te va a traer como fruto la muerte. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti en gratitud y te pedimos que nos ayudes a entender que se trata de ti y no de nuestras ideas o de nuestras teologías. Ayúdanos, Señor, a entender que Yeshua es el modelo perfecto y nosotros tenemos que seguir sus pasos y sus instrucciones. Ayúdanos, Señor, a entender estos principios. Y la pregunta última que hicieron los apóstoles era, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pues Yeshua nos dijo que esto no les tocaba saber a ellos hace 2000 años, pero hoy nos toca a nosotros saber. ¿Para qué? Para que a través de someternos al reino podamos identificar a la serpiente, a estas ideologías que se han levantado contra ti. Ayúdanos a ser soldados instruidos, no soldados, Señor, que en nombre de la gracia viven como les da la gana. Ayúdanos, Señor, a someternos a las instrucciones de Yeshua por amor, por decisión propia, por voluntad propia, Señor. Gracias, amado Señor. Oramos todo esto en nombre y por los méritos de Yeshua. Y decimos todos, amén y amén. Hasta aquí llega la grabación.